Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno que podamos estar en la casa del Señor un día más, dándole la honra y la gloria a Él. Quiero que vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 19. Hechos, vamos al libro de Hechos, capítulo 19. Ya le muestro el versículo. Bueno, vamos a leer desde el 1 para que podamos darle o podamos entender este pasaje, hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 19, vamos a leer del 1 hasta el versículo 6, vamos a leer. Hechos capítulo 19, versículo del 1 hasta el 6. ¿Lo tenemos ahí, mis amados hermanos? Amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Vamos a orar. Padre, gracias le damos, Señor, por esta tarde. Bendice, Señor, su palabra. Espíritu Santo, habla nuestra vida, habla nuestro corazón. Enséñanos, Padre Celestial, esta doctrina tan importante como lo es la doctrina del bautismo, Señor, en nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor y Salvador hemos orado. Amén y amén. Puede tomar asiento, mis amados hermanos. Se recuerda, mis amados hermanos, estuvimos hablando del bautismo, para haciendo una remembranza, ¿verdad? O recordando lo que hablábamos en la predicación pasada, en el cual, mis amados hermanos, nos hablaba que el bautismo era una inmersión, ¿verdad? En agua. ¿Para qué era esto? Para una purificación y para limpieza, ¿verdad? Habíamos visto, hermano, allá en Génesis, que la maldad había subido, la maldad había crecido, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Pasaba, hermano, que Dios pues ya había estado pues tratando con el hombre, pero el hombre no había querido obedecer. Entonces viene el Señor y manda un diluvio, que es, mis amados hermanos, una forma de bautismo en la cual el Señor purificó la tierra de toda la maldad y violencia que había en el hombre. Posteriormente, hermano, pasamos a una segunda etapa en el cual el pueblo de Israel sale de Egipto de un pueblo también que es pecador, que está en contra de la voluntad de Dios, y tenía que purificar al pueblo también, porque traía un pecado también este pueblo. Se recuerda que traía el pecado de codicia, traía el pecado de idolatría, tentaron a Dios, y pues todos estos pecados, hermano, tenían que ser limpiados, tenían que ser purificados. Y dice ahí en Corintios que fueron bautizados en la nube y el mar. ¿Cuándo pasó eso? Cuando el pueblo de Israel cruzó el mar Rojo, siendo purificados. ¿Por qué iban a ser purificados? Porque días después ellos iban a recibir los mandamientos de Dios. Entonces tenían que llegar como un pueblo purificado. ¿Para qué? Para que pudieran recibir los mandamientos de Dios. Posteriormente vemos, hermanos, vimos
unas maneras de inmersión, ¿verdad? En el cual cuando la persona padecía de lepra, tenía que pasar un proceso de purificación, de limpieza. Entonces también él hacía inmersión, se tenía que sumergirse en agua como un proceso de purificación y limpieza de su piel, de su enfermedad. Esto lo vimos también cuando Naamán, ¿verdad? Él tenía lepra y el profeta Eliseo le dijo, ve y sumérgete en el Jordán. Entonces viene Naamán, al principio no quiso, pero después le dijeron, ve, sumérgete en el Jordán. Viene y lo hizo 7 veces. Fue un tipo de bautismo de purificación física, porque también dentro de lo que hablábamos de la purificación física, en el cual cuando alguien tenía una impureza física, pues tenía que lavarse, limpiarse, ¿verdad? Tenía esa inmersión, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser purificado. Todo eso lo vimos en la predicación pasada acerca del bautismo o la inmersión que se hacía en el Antiguo Testamento. Pero ahora, hermano, entramos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos, hermano, una persona que viene bautizando. Amén. Y es, mis amados hermanos, al cual usted y yo conocemos como Juan, ¿verdad? Bautista no es que el apellido o el otro nombre de Juan el Bautista, le decimos nosotros, ¿verdad? O se puede llamar también Juan el inmersor, ¿verdad? Porque él también hacía inmersión en las personas. Entonces viene y aparece Juan. Y hermano, ¿cuál era el objetivo de Juan? Él bautizaba en arrepentimiento. ¿Para qué? Para preparar el camino para el que había de venir. ¿Y quién era el que había de venir? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ese era el propósito de Juan en relación a este bautismo. Ahora vamos a explicar esta parte que acabamos de leer, ya que hemos tenido una reseña de lo que vimos. Vamos a Hechos 19:2. El apóstol Pablo estaba en Éfeso y se encontró a unos discípulos. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Ese era el motivo por el cual Juan estaba bautizando. Amén. Ese era el motivo porque Juan estaba bautizando. Claro, él tuvo un llamado de parte de Dios para que empezase a bautizar. Ese era el objetivo de Juan. Ahora bien, muchas personas solo se habían bautizado con el bautismo de Juan, pero hasta ahí habían llegado. No conocían que se tenían que bautizar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ni conocían del bautismo del Espíritu Santo. O sea que se estaban perdiendo 2 bautismos más. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo y el bautismo del Espíritu Santo. No sé si me va entendiendo. Aquí la Biblia nos está enseñando que estaban estos 3 tipos de bautismo. El bautismo de Juan, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Ok, de ahí para ahí, hermano, no hay más bautizos. Eso es lo que nos muestra los bautismos que habían en el Nuevo Testamento. Ahora bien, muchos discípulos o muchas personas que creyeron, pero solo se bautizaron hasta Juan. Tal es el hecho que tenemos aún
siervo que se llama Apolo, que también lo tenemos aquí cerca. Él solo había creído, pero solo se había bautizado en el bautismo de Juan. Vamos a leerlo para que usted lo podamos ver. Siempre en el 18:24. ¿Lo tenemos ahí, hermano? En Hechos 18:24. Amén. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Amén. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Podemos ver, hermano, que tenemos a un Apolo que conocía del Señor, pero solo conocía hasta el bautismo de Juan. Entonces, cuando ellos entraron en la sinagoga, ¿verdad? En el día de reposo, porque ellos se reunían en un día de reposo. Entonces entran a la sinagoga, entran en el día de reposo, en el conocido Shabbat, y mis amados hermanos, vienen ellos y Apolo era elocuente al hablar la palabra de Dios. Apolo, mis amados hermanos, era poderoso en las Escrituras, o sea que conocía de las Escrituras, pero solamente había llegado hasta el bautismo de Juan. Cuando vieron a Apolo, Priscila y Aquila, que este hombre tenía poder para predicar la palabra, él es siervo del Señor. Lo tomaron aparte y le dijeron y le explicaron cómo era el camino. O sea que le explicaron acerca de qué, del bautismo en Jesucristo, le enseñaron acerca del bautismo del Espíritu Santo, le enseñaron de la resurrección. Todo eso le empezaron a hablar, todo eso le empezaron a explicar. Ahora bien, conociendo, hermano, esta porción o esta parte, hermano, del bautismo, y que había muchas personas en aquel tiempo que todavía no conocían, vamos a tocar unos versículos, hermano, que nos hablan de este bautismo que Juan hacía. Vamos primeramente al libro de Marcos 1:4. Marcos 1:4. Amén. El ministerio de Juan comienza, hermano, pues realizando el bautismo o la inmersión. ¿Lo tenemos, hermano? Bueno, leamos desde el 1:1. Marcos 1, 2 y 3 y 4. Vamos a ver. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de... ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba preparando el camino o el corazón de las personas. ¿Para qué? Para que se arrepintiesen. ¿Qué es lo que tenían que hacer en ese momento? La persona tenía que reconocer que era pecadora. Tenía que reconocer que se tenía que arrepentir de los pecados que ellos estaban haciendo. Ahora bien, algo bien importante que tenemos que
que hablar es de qué pecados se tenían que arrepentir ellos. De cuáles eran los pecados que se tenían que arrepentir. Y ya hemos tocado este texto en otras ocasiones, en el cual, hermanos, la misma palabra de Dios me define qué es pecado. Amén. Ahora bien, vamos a ese texto donde me define qué es pecado, porque tenemos que saber de qué se tenían que arrepentir. ¿Se tenían que arrepentir de ver la novela? ¿Se tenían que arrepentir de ir a la playa? ¿De qué se tenían que arrepentir? Tenemos que saber de qué es lo que Dios quiere que nos arrepintamos. Ok, vamos a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Tres, 4. ¿De qué es lo que se tenían que arrepentir? ¿De qué eran los pecados que ellos estaban realizando y que lo estaban haciendo mal? Primera de Juan 3:4, ya llegando al Apocalipsis. Primera de Juan 3:4. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Amén. Vamos a darle lectura a la palabra. Y dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál era el pecado que ellos estaban cometiendo? Estaban infringiendo la ley de Dios, o estaban desobedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, ¿de qué pecados se tenían que arrepentir? De esos pecados, porque se habían apartado de los mandamientos y estaban infringiendo el mandamiento de Dios o la ley de Dios. Ese era el pecado del cual ellos se tenían que arrepentir y tenían que dejar de hacerlos. Aquel que decía: no, realmente yo estoy mal con mi Señor, yo no estoy obedeciendo a los mandamientos de Dios, yo me arrepiento y yo quiero regresar al camino de Él. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, llegaba donde Juan y le decía: Juan, yo me arrepiento de que yo estoy mal con Dios y yo no estoy obedeciendo los mandamientos, yo quiero bautizarme. Entonces venía y Juan lo bautizaba, arrepentimiento de sus pecados. ¿Y cuál es el pecado que estaban cometiendo? Porque estaban infringiendo la ley de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí, hermano? ¿Sí? Ahora bien, como ellos estaban infringiendo la ley de Dios, hermano, Él también estaba preparando el camino ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, el Mesías esperado. Ellos estaban esperando la venida. Todos, el Mesías, hablaban del Mesías, que iba a venir el Mesías. Estaba la profecía que el Mesías iba a venir, que el Mesías iba a aparecer. Claro, todos esperaban a un Mesías que iba a libertarlos de la opresión de Roma, porque ellos estaban oprimidos por Roma. Entonces, los que decían que el Mesías los iba a libertar, pero los iba a libertar de Roma, los iba a libertar del Imperio Romano, y ya no iban a ser esclavos de Roma o estar sobre el yugo de Roma. Pero cuando viene el Mesías, pues muchos judíos no creen en él. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un Mesías que los iba a libertar de Roma. Pero el Mesías no nos vino a libertar de un imperio, nos vino a libertar del pecado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué nos hizo libres? De la esclavitud del pecado. De eso nos hizo libres, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Eso era lo más importante, porque el ser humano no veía que la esclavitud del pecado estaba en él, sino que lo que les importaba era la esclavitud que tenían bajo el Imperio Romano, porque estaba en opresión.
Entonces viene el Señor y empieza a hablar acerca de eso. Ahora bien, mis amados hermanos, quiero que vaya conmigo a Mateo 3. Vamos a Lucas primero, Lucas 3:3. Lucas 3:3. Vamos a Lucas 3:3. Lucas 3:3. ¿Lo tenemos ahí, hermano? Dice Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí estamos. El objetivo de Juan el Bautista era ir preparando el camino para el pueblo que se tenía que bautizar en arrepentimiento. Es el mismo bautismo con el cual se había bautizado Apolo y con el mismo bautismo que estos discípulos que solo habían recibido la palabra del Señor, pero solo conocían el bautismo de Juan. Ok, seguimos más adelante. Vamos a Mateo 3:1 y 2. Mateo 3:1 y 2. Vamos a Mateo 3:1 y 2. ¿Lo tenemos ahí, hermano? Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus... ¿Qué le está diciendo? Enderecen su senda, sus caminos, sus veredas, enderecemos nuestra vida. Cuando la palabra de Dios habla de enderezar el camino, enderezar la senda, es que nuestra vida, nuestro caminar en el Señor, lo debemos de enderezar. Sabemos, hermano, mire, ¿sabe cuál es lo más difícil? Sabemos, hermano, que nosotros estamos mal con Dios y no enderezamos nuestro camino. Sabemos que andamos caminando mal con Dios, pero no queremos enderezar nuestro camino. Queremos seguir caminando pandos como andamos caminando. Juan, el propósito de ese bautismo era decirles a la gente: enderecen su camino, enderecen, vayamos al camino correcto. ¿Y cuál era el camino? Arrepiéntanse y bautícense. Y de esa manera, de sus pecados, arrepiéntanse de sus pecados y de esa manera van a enderezar su camino. De esa manera van a enderezar su vida. ¿Para quién? Para con el Padre. Van a enderezar su vida. Y eso era el propósito, hermano, que Juan tenía, mis amados hermanos, en cuanto a lo que era el bautismo. Ahora bien, ya vimos muchos ejemplos donde se empezó a realizar el bautismo del arrepentimiento, el bautismo que realizaba Juan. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero ahora viene algo importante. Viene algo bien importante. Y es, mis amados hermanos, quiero que vaya conmigo al libro de... Hoy vamos a Juan, vamos al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 1, versículo 29. ¿Lo tenemos ahí, hermano? Juan 1, 29. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén, dice la palabra. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ese otro día lo vamos a explicar. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel,
por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con, ¿qué dice? El Espíritu Santo. Ahora bien, vemos, hermano, que aparece un bautismo ahí, que él estaba haciendo un bautismo en agua, pero iba a venir otro que lo iba a bautizar en el Espíritu Santo. O sea, tenemos a Juan el Bautista bautizando en agua para arrepentimiento de pecados, pero vemos ahora se manifiesta Jesucristo como aquel que va a bautizar para que seamos llenos del Espíritu Santo. El bautismo de Juan nos limpiaba exteriormente. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo nos limpia o purifica internamente. Porque es internamente donde nosotros somos llenos del Espíritu Santo. ¿Está conmigo, hermano? Amén. El bautismo de Juan del agua exteriormente, pero el bautismo del Espíritu Santo es en nuestro interior. Amén. ¿Cómo me puede o cómo podemos ver, hermano, este pasaje? Vaya conmigo a Juan 7. 37, 38 y 39. Juan capítulo 7, versículo 37, 38 y 39. Cuando lo he encontrado, me dice un fuerte amén, hermano. Amén. ¿Sí? Ok. Dice la palabra del Señor, lo leemos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún. ¿Cómo va a correr un río de agua viva del interior de una persona cuando reciba al Espíritu Santo de Dios en su vida? ¿Me entiende, hermano? Lo leemos de nuevo. Mire qué dice. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Cómo en el creyente puede correr un río de agua viva? Cuando el creyente recibe al Espíritu Santo de Dios en su interior y cuando, mis amados hermanos, está lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, estamos en ese punto bien importante. Vamos a una plática muy importante que el Señor tuvo con un personaje que se llama Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 5. Juan capítulo 3, versículo 5. Aquí quizás es donde vamos a desatar ese nudo que tenemos por ahí. Juan capítulo 3, versículo 5. ¿Lo tenemos ahí, hermano? Mire, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ¿y de qué, hermano? Y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ok, es importante, hermano, porque aquí habla de nacer de nuevo. Y cuando usted y yo no nacemos
del agua y del espíritu, no podemos, ¿qué dice la palabra? Entrar en el reino de Dios. Esto, hermano, es una profecía que ya se había dado en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir cuando alguien nace del agua? Porque uno se podría preguntar, bueno, ¿y qué es eso de nacer del agua? Y algo otro se podría preguntar, ¿y qué es eso de nacer del espíritu? ¿Cómo puedo yo nacer del agua y cómo puedo nacer yo del espíritu? Alguno podría preguntarse eso, ¿amén o no amén? Yo creo que esa es la interrogante más grande en este versículo. ¿Cómo puedo nacer yo del agua y cómo puedo nacer yo del espíritu? La respuesta la tenemos en Ezequiel capítulo 36. Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Vamos a leer el versículo 24 al 27. ¿Lo tenemos ahí, hermano? Ezequiel 36, 24 y vamos a leer hasta el 27. Amén. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Gloria a Dios. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. El versículo 25 es lo que habla acerca de nacer de agua. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Con qué va a limpiar, hermano, el Señor todas nuestras inmundicias? ¿Qué dice? Y esparciré sobre vosotros agua limpia. Cuando nosotros, hermano, recibimos esa limpieza con agua limpia, cuando nosotros recibimos el bautismo, la inmersión. Pero usted me puede decir, pastor, ¿pero cuál inmersión? Ahora, hermano, ya no es la inmersión de Juan. Ahora, cuando el Señor dio en el libro de Mateo, habla acerca de ir por todo el mundo y predicar el evangelio y bautizándolos en su nombre. Amén. Entonces, ya el bautismo de Juan ya no se realiza, ahora se bautiza ¿en qué? En su nombre. Amén. En el nombre de nuestro Señor. Entonces, mis amados hermanos, viene y Él da ese cambio del bautismo de Juan al bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya nos bautizamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué sirve ese bautismo? Igual, para limpieza de nuestras inmundicias, de nuestros pecados. ¿Está conmigo, hermano? Para limpieza de nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos y bautizarnos para limpieza de nuestros pecados. Bueno, vamos a terminar esto, vamos a terminar la idea de esto. Ahora bien, dice el 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora bien, ahí está hablando ahora del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Os daré un corazón nuevo, hablando de un nuevo nacimiento, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón
Cuando yo recibo al Espíritu Santo, cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, el Señor quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne. Ya no un corazón endurecido a desobedecerle, un corazón endurecido a desagradarle, sino un corazón de carne que es más sensible, un corazón que anhela hacer la voluntad de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Cuando el Espíritu Santo entra en mi vida y yo soy lleno del Espíritu Santo, yo anhelo hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué el Señor pone el corazón de carne? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo que el Señor pone para que nosotros tengamos al Espíritu Santo de Dios? Mire, dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuáles son sus estatutos y cuáles son sus preceptos? Sus mandamientos. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo anima, lo lleva a que guarde sus preceptos y sus estatutos, sus mandamientos. Él anhela, Él quiere que cuando usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, seamos obedientes a su voluntad. ¿Está conmigo, hermano? Si yo no quiero guardar sus preceptos y sus estatutos, yo no estoy lleno del Espíritu Santo, sino que yo todavía continúo con con un corazón de piedra, endurecido, desobedeciendo lo que Dios anhela que hagamos. No sé si me va comprendiendo, hermano. Amén. Ese es el objetivo del bautismo del Espíritu Santo. Ese es el objetivo. Que yo tenga sus estatutos, sus mandamientos en mi interior para que yo los haga. Mire que dice al final. Mire que dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por... No para que nosotros nos quedemos nada más. Recibí el Espíritu y vos seguís haciendo lo que seguí tu vida como vos querrás. No. Él dice que Él va a poner el Espíritu Santo para que nosotros hagamos y pongamos por obra lo que Él ha destinado que nosotros hagamos. ¿Y qué es? Que nosotros obedezcamos sus mandamientos. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Vamos a tener que tocar, porque ahorita no hemos tocado absolutamente nada del bautismo del Espíritu Santo. Solo hemos introducido lo del bautismo del Espíritu Santo. Nada más. Solo hemos tocado lo que Juan hacía con el bautismo y hemos ahorita conocido que después de Juan iban a venir dos bautismos. El bautismo en el nombre de nuestro Señor y el bautismo del Espíritu Santo. Quiero que vaya conmigo y cierro con este texto. Primeramente Dios nos dé oportunidad de seguir viendo. Vamos a Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 2. Versículo 38. Hechos capítulo 2, 38. Y con este texto cierro, porque aquí nuevamente me engloba lo que tengo que hacer yo como creyente. ¿Lo tenemos ahí, hermano? Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Arrepentíos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De nuestros pecados. ¿Y qué es pecado? Habíamos dicho: infringir la ley de Dios. O sea que yo me tengo que arrepentir de estar infringiendo la ley de Dios. Ahora bien, y dice:
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los... Ok, cuando yo me bautizo, ¿en el nombre de quién dice? En el nombre de Jesucristo. ¿Qué dice, hermano? En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Cuando yo me bautizo en el nombre de Jesucristo, yo estoy, mis amados hermanos, haciendo un acto en el cual yo me estoy limpiando, purificando para perdón de mis pecados. O sea, el Señor está lavando mis pecados. Es como la pureza, es la impureza física de mi pecado. Pero ahora viene la más importante, la purificación interna. Porque dice, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, hermano, que vamos a recibir también el bautismo del Espíritu Santo. En la próxima vamos a hablar, bueno, pastor, ¿y cuál es el orden? Pues no, dentro de la palabra de Dios, y lo vamos a ver en la próxima, algunas personas recibieron antes el Espíritu Santo y después se bautizaron en agua. Pero también vamos a ver el ejemplo que algunos se bautizaron en agua y después recibieron el Espíritu Santo. Un poco que se sale de la norma o de la regla, podríamos decir, ¿verdad? Pero Dios se manifiesta como Él quiere. Y vamos a ver ejemplos de lo que le estoy hablando, de lo que le estoy diciendo ahorita, lo vamos a ver bíblicamente. No se lo estoy diciendo así solo porque a mí se me ocurre, no. Lo vamos a ver bíblicamente porque hubieron hermanos que recibieron al Espíritu Santo y después se bautizaron en agua. ¿Cambia? No, porque ambos se bautizaron tanto en el Espíritu Santo como en agua. Pero hubieron otros que primero se bautizaron en agua para perdón de pecados y después se fueron bautizados o llenos del Espíritu Santo. Lo vamos a ver en la próxima predicación. Mis amados hermanos, hemos dejado claro estas tres cosas. El bautismo de Juan para arrepentimiento, porque preparaba el camino para el Mesías. Después viene el Señor y da una ordenanza de que se tiene que bautizar en el nombre de Jesucristo. Pero Él también va a bautizar en el Espíritu Santo de Dios. El ser humano aquí bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Pero el Señor es el que nos bautiza en el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos autoridad para ello. ¿Quién, hermano, es el que da el Espíritu Santo o quien ministra el poder dar el Espíritu Santo? Es Dios. El ser humano no puede imponer las manos y decir, recibe el Espíritu Santo. Pero quien lo da no es el hombre, es Dios. Y la oración. Aquella persona que está en oración y aquella persona que está muy entregada, esa persona es la que va a recibir ese Espíritu Santo. Lo vamos a ver en la próxima predicación para que entendamos y vamos a cerrar esto, ¿verdad? Vamos a cerrar esta enseñanza de la doctrina de Cristo del bautismo, ¿verdad? Así que mis amados hermanos, esperamos en el nombre de Dios que
Dios haya hablado a nuestra vida, Dios haya hablado a nuestro corazón, que podamos apreciar lo que Dios tiene en su palabra y que podamos corregir, hermano. Corrijamos. Si Dios nos ha dicho que debemos de enderezarnos y ponernos rectos, ¿qué nos tenemos que hacer? Pongámonos a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con Dios. Porque esto, hermano, no es un juego. Esto es algo serio, hermano. Cuando les predicamos acá, hermano, no es un chiste, sino que es algo serio. No es una historia, no es una fábula, sino que es algo serio, hermano, para nuestra vida. Y por eso es necesario aclarar ciertos puntos que desconocemos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender, hermano, el verdadero camino que Dios quiere que andemos. Rectos delante de Él, ¿verdad? Enderezar nuestro camino. ¿Para qué? Para que podamos ser libres en su palabra. Regálele una ofrenda de palmas al Rey. Vamos a orarle al Señor. Padre y buen Dios, gracias le damos, Señor, por esta tarde. Bendice, Señor, la vida de cada uno de nuestros hermanos que está acá presentes. Gracias, bendito Dios, porque usted se ha manifestado en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre Celestial, porque a través de su palabra tenemos ese consejo sabio, Señor, para poder enderezar nuestra vida, enderezar nuestro camino, caminar conforme a su voluntad y no a la nuestra. El Señor, mis amados hermanos, tiene un propósito en esta tarde. Y en esta tarde el propósito del Señor es que nos pongamos a cuentas con Él. Venid, dice el Señor, y estemos a cuentas. Es el momento, hermano, que si usted y yo hemos bautizado, pero hemos recaído nuevamente y no nos hemos arrepentido de lo que hemos hecho, es momento que usted y yo reflexionemos en nuestra vida y podamos ser purificados a través de nuestro Señor. Es momento que podamos decir: Señor, hasta aquí, yo ya no quiero fallarte, yo ya no quiero seguir con esta vida que apartada de ti, alejada de tu voluntad, sino que quiero vivir una vida que a ti te agrade, Señor. Y usted y yo ya conocemos cuál es esa vida que debemos de agradar a Dios, y es haciendo su voluntad. Es ya no pecando, es ya no infringiendo sus mandamientos, ya no infringiendo la ley de Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este día. Y oro por cada uno de la vida de mis hermanos, Señor. Porque muchas veces, Señor, pasamos momentos difíciles, momentos complicados. Pero esta es tu oportunidad para que puedas arreglar tu vida y puedas entregarle tu vida al Señor. Entrégale tu vida al Señor. Ponte a cuentas con Dios, pero realmente ponte a cuentas. No solamente diga: sí, lo voy a hacer, sí, mañana, sí, cuando tenga oportunidad. No, es el día de hoy. Es el día de hoy que usted y yo debemos de ponernos a cuentas con Dios. No lo dejes para mañana, es ahora, es ahora. Y gloria a Dios por aquellos que lo están haciendo. Y gloria a Dios por aquellos que lo van a hacer. Porque es importante ponernos a cuentas, porque no sabemos si el día de mañana el Señor va a llamarnos. Y vamos a ir a ese sepulcro. Y ahí ya no hay esperanza. Y ahí ya no hay esperanza. Solo esperamos y aguardamos el día de su resurrección. Unos para condenación y otros para vida eterna. Es el día de hoy, es el día, el presente. Hoy que estamos vivos, tenemos la oportunidad de decirle: Señor, me arrepiento. Pero no solo de diente a labio,
tiene que salir de nuestro interior. Y eso es lo importante. Dice la palabra del Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Honramos a Dios, sí soy creyente, sí soy hijo de Dios, pero de diente a labio, pero con nuestras actitudes, con nuestras acciones, deshonramos a Dios. Es momento que cambiemos y transformemos nuestra vida. Dele la oportunidad a Dios. Ahí donde estás tú sentado, estás escuchando, dale la oportunidad a Dios. Este es el día en el cual podemos comenzar de nuevo. Podemos comenzar a ser diferentes, a nacer de nuevo. No solo nacer del agua, sino también nacer del Espíritu. Dale la oportunidad. Esta es su oportunidad. Dios te ama. Dios muestra su amor para con nosotros. Que aunque siendo pecadores, que aún infringiendo la ley de Dios, Él nos ama. Pero nosotros debemos de corresponder a ese amor, obedeciéndole también. Dice Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es importante que busquemos de su presencia y que hagamos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bendice, Señor, esta semana que va a dar inicio. Bendice, Padre Celestial, y suplicamos que tu gracia siempre se manifieste en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor y Salvador hemos orado. Amén y amén.